Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar del intento de la inteligencia artificial de jugar a ser dioses, de utilizar la tecnología de las computadoras para crear comportamientos similares a los de los seres vivos. Para adentrarnos en este tema, nos acompaña nuestro querido amigo y colaborador de la Oveja Eléctrica, el físico Manuel López Michelone, La Morsa, cuyo libro más reciente publicado por la UNAM se titula justamente Jugando a ser Dios, experimentos en vida artificial. La Morsa nos habla de cómo las computadoras generan una especie de bichos llamados autómatas celulares, que son figuras virtuales muy simples que van evolucionando de manera dinámica conforme las reglas del juego de distintos programas de software, lo que resulta sorprendente e invita a imaginarnos cómo se autoorganiza la vida. Pues querido Morsa, Manuel López Michelone, es un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Claro que sí, Pepe, gracias. Para hablar de un libro tuyo, Sí, que así es. recientemente se acaba de publicar, que se llama Jugando a ser dioses, jugando a ser Dios, experimentos en vida artificial. Así es, Pepe. Háblanos de esto que tiene que ver precisamente con la definición de lo que es vida. Fíjate, ya nada más de entrada, las computadoras hacen un simulacro de la realidad extraordinario con un código binario, Ajá. con ceros y unos. Nos levanta de repente un mundo en donde vemos letras, palabras, imágenes, videos, que todo está levantado a través de un programa de software que corremos en nuestras computadoras. Así es. Pero estos programas de software también nos pueden tratar de explicar cómo se produce la vida. Hablemos de ese reto que asumes en este libro. Mira, Pepe, el problema de la vida es un problema no resuelto. O sea, no sabemos, realmente no tenemos una definición de lo que es la vida, ¿sí? Sabemos que hay eventos que podemos definir como de seres vivos. Por ejemplo, los seres vivos son autónomos normalmente. Una piedra se puede mover por efectos de la gravedad, pero como dicen los filósofos, no tiene intención, ¿no? Pero los seres vivos primero tienen como voluntad, tienen autonomía y tienen voluntad, ¿no? Y los biólogos han buscado mucho una definición más o menos razonable de lo que es la vida y han descrito algunos eventos de lo que podría ser la vida, ¿no? Y la vida viene a ser, bueno, es un objeto que es autónomo, que come, que se autoorganiza. Se autoorganiza y que además de eso, por ejemplo, se reproduce, ¿sí? Se reproduce a sí mismo de alguna manera y además genera desechos, ¿no? Eso es básicamente los elementos que forman los seres vivos, ¿no? Hay gente que podrá decir, bueno, hay máquinas que, por ejemplo, tienen desechos y no están vivas, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí un perrito electrónico que parece que es autónomo, parece que se mueve por sí mismo, pero finalmente sabemos que no está vivo, ¿no? Entonces, sí, se puede discutir cuáles son las opciones para definir que algo está vivo. Lo que sí es que para todos nosotros está claro lo que es vivo y lo que no está vivo. De verlo sabemos, ¿no? Vemos una piedra y sabemos que no tiene vida, punto, es muy fácil eso. Entonces, a partir de ahí, podemos tomar los elementos claves y tratar de reproducirlos con la computadora, hacer simulaciones con la computadora de estas características fundamentales. No podemos simular la vida en pleno, ¿no? Pero podemos hacer una abstracción de ella con cosas mucho más sencillas. Y tratar de jugar a ser Dios, de cómo se va construyendo así la vida. Exactamente. Lo que hacemos es ponemos reglas sobre, por ejemplo, bichos, sobre células que solamente se comportan de una manera muy obvia, casi de ceros y unos, y decidimos qué pasa con eso. Y entonces esas reglas se van reproduciendo en la pantalla de la computadora y vamos viendo lo que va pasando. Y entonces de pronto nos encontramos con eventos formidables como por ejemplo la autoorganización. Encontramos que si ponemos en una línea, en una línea ponemos un montón de células, por decir algo, de bichitos, de puntos, que son finalmente píxeles en la pantalla, y decimos las reglas del juego son, yo tengo un bicho, voy a ver los que están al lado. Si no hay ninguno, en la siguiente generación el bicho se muere porque no hay con quién reproducirse. Si hay uno a la izquierda y uno a la derecha, entonces se reproduce. Pero si hay dos, se muere por sobrepoblación. Por ejemplo,
Si no hay bicho, no hay nada que hacer. Entonces dejamos en blanco el casillero en la siguiente generación. Y después vemos qué pasó con los bichos y la generación de abajo, y la imprimimos abajo. Y después vemos la de abajo, la siguiente, hacemos el mismo proceso y seguimos con la siguiente línea de bichos, la siguiente generación. Ese es el tic del reloj. O sea, cada generación es cuando se hace el proceso sobre toda la generación de bichos, hacemos el tic del reloj, digamos, generamos la siguiente generación, revisamos y vemos cómo está. Y las ponemos una abajo de la otra. Y después vemos la foto que nos muestra. Y lo que empieza a sorprender es que uno esperaría que no hubiera ni que fuera azaroso, que estuvieran aquí y allá y qué sé yo. Y de pronto vemos que no es cierto. Vemos que se encuentran triángulos perfectamente establecidos, se encuentran unidades como autoorganizadas y de pronto esas reglas ciegas nos dan un evento que parece que está como organizado por alguien. De una manera sorpresiva, simplemente siguiendo las reglas del juego de manera automática, estas células artificiales nos empiezan a brindar figuras inesperadas que parecen haber sido creadas intencionalmente. Después del corte, seguiremos conversando con el físico Manuel López Michelone. Mientras tanto, pasamos a una sección que nos asombra ante los avances de la ciencia y la tecnología con nuestra querida compañera Aura López. Pues querida Aura, es un gusto encontrarnos aquí en este espacio de la Oveja Eléctrica. El gusto es mío, Pepe. Oye, hoy que estamos en estos tiempos de pandemia, ¿podríamos tener un laboratorio en el mismo cubrebocas? Sí, qué bueno que lo mencionas porque justamente la Universidad de Harvard y otras instituciones crearon un prototipo de cubrebocas que puede ser básicamente tu laboratorio porque te daría el resultado de si tienes COVID-19 u otros virus como el ébola o Zika. ¿Qué es lo que sucede? Este cubrebocas, pues nosotros lo tenemos puesto todo el día o casi todo el día y vamos desprendiendo partículas. Pero este cubrebocas en particular tiene una capsulita con sensores y un poquito de agua que una vez que tú decides hacer la prueba, pues se activan justamente todos los elementos para decir si tienes o no tienes COVID. Lo interesante de esto es que es algo privado porque solamente, ponle tú, si eres positivo sale algún tipo de color, supongamos naranja, si eres negativo sale, ponle tú azul, pero no es algo como que toda la gente se entere, ¿no? Sino que es algo privado para que tú estés al pendiente de esta situación, ¿no? Pero lo interesante de esto también es que justamente los precios tampoco son tan caros y están trabajando en la patente para que esto pueda ser una realidad a largo plazo. Qué interesante es acortar la distancia precisamente entre el diagnóstico y la posibilidad de tratar precisamente estas enfermedades. Es impresionante. Y sobre todo nada más para cerrar, porque te da el resultado en 90 minutos y es una mezcla entre lo que actualmente es la prueba PCR con la de antígenos y si se logra en un costo mucho más amigable. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a la Oveja Eléctrica para hablar de algunos de los genios que están detrás de las reglas del juego que intentan crear vida artificial, vida virtual en las computadoras. Gaudiamus vivitor, Iuven est sumus, Gaudiamus vivitor, Iuven est sumus. Como de rayo con tintes verdes, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con nuestro querido amigo el físico Manuel López Michelone, La Morsa, sobre la tentación que tienen los programadores de las computadoras de ser como dioses y crear vida artificial. En este caso, las células fundamentales son una especie de bichitos hechos de píxeles que empiezan a autoorganizarse de maneras sorprendentes con tan solo seguir las reglas del juego que proponen genios del tamaño de John von Neumann y John Horton Conway. Y von Neumann lo que hizo fue, se metió en el problema de la vida y decir, bueno, ¿cómo es que está organizada la vida?
Y entonces encontró que se podía hacer autómatas celulares en 2 dimensiones. Y se consiguió la ayuda de Ulam. Stanislav Ulam era otro matemático formidable, que creo que es uno de los creadores del método Monte Carlo que se usó para la bomba atómica. Y Ulam lo que hacía es que con las computadoras de ese entonces, que eran mucho más primitivas de lo que tenemos ahora, hizo algunos juegos en 2 dimensiones con fichas, que era lo que decía von Neumann que había que hacer. Y entonces von Neumann generó 28 reglas diferentes y encontró que había cierta autoorganización, pero él tenía un problema. Él decía, de pronto, ¿cómo sabe que las cosas deben ser así? Y entonces se inventó una unidad supervisora que decía cómo debía ser el desarrollo. Pero eso es un problema mayor, porque quiere decir que aparte de las reglas, hay alguien que está observando las reglas, como si fuese un dios que dice, las reglas funcionan así. ¿Sí? Y él no sabía, porque no existía la teoría del caos, de los elementos que se pueden autoorganizar solamente. Entonces pensaba que tenía que haber una unidad única, que era la que decía cómo tenían que ser las cosas. Que de hecho es un problema en la morfogénesis, que es, por ejemplo, tenemos células cuando se crea un ser humano, y se empiezan a reproducir, y de pronto empiezan a tener situaciones específicas. Es decir, unos se convierten en hígado, otros se convierten en pulmones, otros se convierten en riñones. ¿Y en qué momento, cómo sabe las células que tienen que tomar un cauce determinado y no seguir reproduciéndose como locas, ¿no? Y eso es lo que decía von Neumann, que debería existir una unidad que supervisara eso. Pero después llega Conway, que murió de COVID, además, por problemas de COVID, ya era mayor, era una persona mayor, pero él inventó en los años 70 el juego de la vida. El juego de la vida es un juego en 2 dimensiones, con fichas que tienen ciertas reglas, que si tienes en un cuadrito de 9 fichas, tú puedes poner una ficha en medio, de 3×3, ¿no? Pones una ficha en medio, si está sola, se muere porque está sola. Si hay más de 4, se muere porque está sobrepoblado. Si hay menos, se sobrevive a la siguiente generación. Y con esas reglas muy sencillas, generó una cantidad de fenómenos autoorganizados que se pusieron a estudiar mucha gente. Y gracias a que es computable todo este asunto, porque curiosamente el juego de la vida de Conway es una máquina de Turing y puede ser cualquier cálculo. La máquina de Turing es una máquina... Para plantear si hay conciencia o no. Exacto, la máquina de Turing es una máquina... no existe en el mundo real. Sí. Es un formalismo, básicamente, ¿no? Y lo que dice es que es una máquina que tiene una línea de papel y tengo reglas. Me muevo a la siguiente instrucción y muevo la cinta un paso, o me regreso, o me regreso 2 o 3, o sigo adelante, o imprimo, o tengo una serie de instrucciones que hacen eso. Eso es una máquina universal que hace cualquier clase de cómputo. Eso es lo que hace la máquina de Turing. Y esa máquina además es ciega, ¿no? De hecho, Turing se planteaba esa situación, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo sabemos que una máquina es pensante o no? Exacto. ¿No? Y lo que decía Turing era, vamos a pensar en la idea de que estamos tú y yo. La prueba de Turing. La prueba de Turing, y nos vamos a poner en 2 terminales y vamos a platicar. Pero yo no sé si tú eres una máquina y yo te estoy platicando, y yo no sé si es la computadora, un programa de computadora que me está contestando. Y yo creo que estoy hablando con una persona, pero resulta que me contesta con la certeza de una persona, y digo, pues estoy hablando con Pepe Gordon. Pero resulta que no, era un programa que simulaba las respuestas que tú puedes dar. Y yo me la creí. Si yo me la creí y creía que estaba yo hablando contigo, quiere decir que que pasa la prueba de Turing y que el programa es inteligente. Esa es una manera de entender la prueba de Turing. Ahora, hoy en día hay varios programas que chatean y que parece que son inteligentes. Vamos, está Alexa, sí, que le platicas, Siri y todos, ¿no? Y que le dices, hola Siri, te amo, y te dice, seguro se lo dices a todos. Exactamente, ¿no? Además tienen buen humor, sí, ¿no? Sí, pero sabemos que no hay nadie atrás, ¿no? No hay nadie que esté atento a cada persona que le está diciendo las cosas, ¿no? Pero en cierto sentido pasa la prueba de Turing. Pues tal parece que la autoorganización de los programas de computadoras llega al momento de que no podemos distinguir si nos encontramos frente a una máquina o frente a un ser humano. En los programas de teléfonos celulares, tales como los de Siri o de Google, pasan, por ejemplo, estas cosas. Ok, Google, te quiero mucho.
Vas a hacer que se achicharren los algoritmos. La verdad son muy divertidas estas simulaciones. Casi parece que tenemos enfrente a un ser vivo y consciente. Después de una simulación de parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con la morsa, el físico Manuel López Michelone, sobre la sorprendente evolución de la vida artificial con reglas del juego ciegas. Como de rayo hecho de píxeles y programas de cómputo, estamos de regreso aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22, en donde estamos conversando sobre la tentación de la informática de jugar a ser como dioses y simular la vida con reglas de programación ciegas y automáticas que parecen seguir principios de evolución como los planteados por Darwin. Por raro que parezca, en la resolución de uno de los retos planteados por John Conway, se demostró que los bichos hechos de píxeles pueden seguir creciendo y generando más bichos, más autómatas celulares. El físico Manuel López Michelone nos habla ahora de los trabajos de autoorganización planteados por el científico británico Stephen Wolfram. Lo que hace Conway, por ejemplo, es definir que tú puedes crear una máquina que puede hacer cualquier cálculo a través de su juego de la vida. ¿Sí? Y se volvió súper popular. Y en ese entonces las computadoras no eran tan comunes ni tan cotidianas, y entonces los investigadores en los tiempos muertos de la máquina jugaban al juego de la vida y veían qué pasaba con eso, ¿no? Por ejemplo, decía Conway, no existe una manera de que los bichos que ponga siempre crezcan. Y era una conjetura que él tenía, y dio $50 a quien demostrara eso. Y llegaron unos del MIT y demostraron lo contrario. Le dijeron que sí se puede crear un bicho que siempre genere más bichos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de pronto estamos ante un fenómeno, es un modelo teórico de cómo la vida se genera. Darwinismo de inteligencia artificial. Exactamente, es un darwinismo, ¿sí? Ahora, yo te voy a decir que hay otros tipos también que han hecho gran trabajo. Por ejemplo, está Stephen Wolfram, el creador de matemática, que curiosamente además, de veras uno no sabe para quién trabaja. Yo hice mi tesis sobre autómatas celulares, un poco porque no sabía qué tema iba a realizar, y me encontré con el doctor que le mando un saludo, y él fue el que me dijo, ¿por qué no haces esto? Y bueno, entonces hicimos algo de autómatas celulares en una dimensión. Y bueno, que 30 años después hago un libro sobre autómatas celulares, que es un tema que ha estado recurrente, aparece de pronto en lo que estoy haciendo, ¿no? Estos autómatas celulares son modelos de cómo precisamente podrían ir apareciendo fenómenos complejos, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a decir, cuando estudié los autómatas celulares en una dimensión, una de las cosas que hizo Wolfram fue poner estas reglas básicas sobre una línea de células, reglas que hay 255 posibles reglas, 256 posibles reglas, y las analizó todas. Y la regla 30 es muy importante porque la regla 30 genera un patrón caótico, el cual parece que puede generar, por ejemplo, criptografía. Órale. Por ejemplo, ¿no? Y Wolfram tiene un concurso, da $30,000 a quien demuestre tres situaciones sobre la regla 30, por ejemplo, ¿no? Y además de publicarlo en las revistas oficiales, ¿no?, que hay sobre el tema, ¿no? Pero lo que hizo Wolfram, al final de cuentas, fue probar que estos autómatas celulares pueden generar eventos que se autoorganizan. Y la autoorganización es un tema que nadie sabe de dónde sale. Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece fascinante, que pone Prigogine, Ilya Prigogine, el que le llaman el poeta de la termodinámica, premio Nobel. Decía que hay un experimento muy interesante en donde hay una pared de cristal, en donde estás viendo pelotas que botan, y están rebotando pelotas de color blanco y pelotas de color gris. Y entonces te asomas a través de la pantalla de cristal viendo cómo rebotan las pelotas, y por lo general lo que vas a ver es gris. Dice, pero de una manera muy extraña. De repente empiezan a aparecer
todas pelotas negras, todas pelotas blancas, todas pelotas negras, todas pelotas blancas, como si hubiera un principio de autoorganización en algo que supuestamente no tiene vida, que no tiene inteligencia que esté regulando ese patrón. Ajá, exactamente. Esa es una de las situaciones que nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionan. En los autómatas de una dimensión, lo que, por ejemplo, uno de los temas que se platican muchas veces es la piel de los leopardos se genera, o sea, las manchas de la piel se generan a través de un autómata celular. ¿Sí? Por ejemplo, hay ciertos caracoles que tienen un autómata celular como los que Wolfram pinta en la pantalla de la computadora. Como si la misma naturaleza estuviera utilizando esos principios de software o de inteligencia artificial. Exactamente. Hay una como lechuga, que se llama Romana o algo así, que tiene unos autómatas celulares ahí físicamente en 3 dimensiones. Y una vez me la compré porque dije, esto es asombroso. ¿Sí? No me la comí, pero sí me la compré y le tomé fotos. ¿Compraste lechuga para estudiar? Sí, me compré la lechuga para estudiarla, ¿no? No, pero es asombroso, ¿no? Porque de veras, las reglas ahí están puestas y la naturaleza las está siguiendo. Me parece interesante recordar que el gran artista plástico Rufino Tamayo sabía que, de acuerdo con los antiguos mexicanos, en las manchas de piel de los jaguares, la naturaleza representaba las múltiples estrellas del cielo. El espacio cósmico se puede pintar en la piel de un jaguar. Parece que también las computadoras lo saben y que, como nos dice el físico Manuel López Michelone, las lechugas también se nutren del arte de los autómatas celulares que simulan la vida de manera asombrosa. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica continuaremos conversando con la Morsa sobre la inteligencia autoorganizativa y automática de la vida artificial, que al final de cuentas está ligada a las reglas del juego del programador. Y bueno, pasamos ahora a una sección que nos abre la mirada a la belleza de otras figuras y geometrías de la naturaleza con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam Moscona, querida mosquita eléctrica, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Mira, ahí estoy viendo a la mosquita rodearte. Eso. ¿A qué cielo nos vas a llevar el día de hoy? Pues sí, que te voy a llevar a un cielo, porque mira, Pepe, nosotros estamos habituados a ver imágenes de galaxias, de estrellas, gracias a sofisticadísimos y desde luego costosísimos equipos como telescopios como el Hubble. Pero también existe la posibilidad de retratar estrellas y galaxias lejanos gracias a telescopios de presupuesto casero. Lo genial es que esta astrofotografía para aficionados es algo que, bueno, que puede estar a nuestro alcance y daremos información sobre pues, ¿qué decir? Es un oficio maravilloso el de poder ver las estrellas y hacerle clic y tenerla. Y descubrir también las estrellas en tus ojos. Si usted alza la vista al cielo en una noche clara, seguramente lograría esta visión. Esta otra, en cambio, solo la lograría con ayuda de binoculares. La diferencia es enorme. Un astrónomo o algún estudioso del cielo sabría reconocer que se trata de la nebulosa Rosetta, una nebulosa fotogénica y hermosa. A esta imagen solo se le ha agregado color usando filtros. He aquí la Rosetta en toda su danza expresiva. Rosetta está cercana a nosotros, a solo 5.000 años luz, que en términos humanos es inconcebible, pero en términos del universo resulta solo un parpadeo. Por fuera luz de plata, por dentro fuego rojo, como los cuerpos mundos del eterno tesoro. Escribió Juan Ramón Jiménez. La oveja ha levantado una pata eléctrica porque quiere aprender de astrofotografía lo antes posible para decir, con Pedro Salinas, otro poeta español, donde pongo los ojos, todo es cielo. Y es el momento de pasar a la sección Cantos Cuánticos con nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón.
Pues querido Fernando Rivera Calderón, estoy un poco confundido porque tú sabes que la inteligencia artificial quiere jugar a ser como dioses, pero entonces, ¿qué inteligencia está jugando con nuestros cuerpos? ¿Nosotros somos las máquinas de quién o de qué? Híjole, pues sí, es una duda que acicala el alma, Pepe. Yo la verdad me he puesto a pensar si fuéramos máquinas como esta pequeña bocina, o si fuéramos como aparatos televisores, como pantallas, ¿cómo sabríamos si existimos? Y tengo una teoría, a ver qué te parece, a ver si no me la vuelo mucho, ustedes disculpen. Mi cuerpo es una televisión, está encendida, puedes romperla, pero la emisión Oh, mi querido.